El Evangelio de Lucas capítulo 1. ¿Se acuerdan que el viernes les dije que cuando estaba estudiando esto otra vez salió una predicación? Amén. Gloria a Dios. De ahí vamos a mirar. Es algo diferente, gloria a Dios, pero salió de aquí. Salió de aquí. Gloria al Señor. Lucas capítulo 1 y el verso 5, y lo vamos a leer alternadamente, hermanos. Vamos a leer hasta el verso 20, y llegando al verso 20 lo leemos juntos. Yo voy a empezar, voy a leer el verso 5 y usted el 6, y así nos vamos en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús, capítulo 1, Evangelio de Lucas, verso 5, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías su sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Todos. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ponga su Biblia ahí a un lado, gloria a Dios, y si puede mantenerla abierta, manténgala ahí abierta. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Señor, gracias le damos en esta mañana, Señor, por su divino poder, por su presencia, Señor, por su palabra, Señor Dios mío. Háblenos en esta mañana, Señor, a través de este siervo inútil, Señor. Le pedimos, Señor Dios mío, que sea su Espíritu Santo moviéndose, Señor. Le pedimos, Señor Jesús, que sea su palabra hablando a nuestros corazones, Señor Dios mío. Nos humillamos delante de usted, Señor, reconociendo, Señor Dios mío, que necesitamos, Señor, necesitamos de su palabra. Tenemos hambre de su palabra, Señor Dios mío. Denos ese pan fresco, Señor bendito, que usted preparó, Señor, para dárnoslo en esta mañana, Señor Dios mío. Le pedimos, Señor Jesús, que sea usted, Señor Dios mío, bendiciendo este pueblo, esta iglesia, Señor, preparándolos para algo grande, para algo mejor, Señor. Se lo pedimos en su nombre santo, Señor, y atamos, Señor Dios mío, todo espíritu inmundo, todo espíritu contrario que quiera contradecir su palabra, Señor Dios mío, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre del Señor Jesús, y le damos gracias, y a usted le damos toda la honra y toda la gloria en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Déselo fuerte al Señor. Gloria a Dios. Siéntese. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Leímos en estas escrituras, o en estos versos, gloria a Dios, que había un hombre llamado Zacarías. Y dice que le tocó a él llevar el incienso hasta el lugar santísimo.
nosotros vemos que él era un sacerdote, gloria a Dios, y que había muchos sacerdotes en ese tiempo. Había 24 clases, o sea, 24 familias, gloria a Dios, que participaban cuando se hacía el servicio en el templo. Y el rey David, allá en el libro de Crónicas, los acomoda por clases para que puedan ministrar una semana cada quien. Y en ese tiempo, gloria a Dios, le toca a Zacarías, que es de la clase de Abías, y le toca a él llevar el incienso. Gloria a Dios, entrar ahí. Había bastantes que pudieron haber entrado, pero le tocó a Zacarías entrar con el incienso hasta el lugar santísimo. Gloria al Señor. Pero dentro del lugar santísimo sucedió algo, gloria a Dios, que marcó su vida, que marcó desde ese momento la vida de Zacarías. Su vida iba a cambiar, iba a dar un giro, gloria al Señor, de 160 grados, donde se iba a mirar ahí si él realmente había creído en Dios o no. Tenía toda su vida como sacerdote, estaba sirviendo en el templo, pero cuando le tocó creer a la palabra del Señor, vino la duda, vino la incertidumbre. Dijo, ¿será posible que eso pueda suceder? Cuando él mismo estuvo orando por eso que el ángel le había llevado y le iba a decir que eso que él había pedido se iba a conceder. Podemos nosotros imaginar que nosotros, cada uno de nosotros, pudimos estar aquí todo el tiempo dentro de la iglesia orando por algo, orando por alguien. Pero cuando el Señor dice que nos va a conceder aquello que hemos pedido, no lo creemos. Y dice la palabra del Señor que allí en el verso 20, que porque Zacarías no creyó, dice, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Pero allá en el verso 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Era algo por lo que él había orado juntamente con su esposa. Los dos habían orado por un hijo, porque eran ya grandes y no habían tenido un hijo. Gloria al Señor, porque miramos ahí que el tiempo había transcurrido, y tanto como Zacarías como Elizabeth, su mujer, ya no eran jóvenes. Porque dice allá en el verso 17, dice, e irá delante de él con espíritu, dice, y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. No iba a ser cualquier niño, no iba a ser cualquier persona. Gloria a Dios, no iba a ser un niño normal como los demás, tenía algo diferente. Y dice allí en el verso 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Dice, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Si él creía que eso era imposible, entonces ¿por qué oraba con su esposa? ¿Por qué oraban por algo que creían que no podía suceder? Amén, aleluya. Porque esa era una oración, era algo que habían pedido, era algo por lo cual tal vez hasta ayunaron, oraron, gloria al Señor, tal vez no por un día, una semana, un mes, sino por años que estuvieron orando. Yo me imagino, gloria a Dios, que cuando ellos se casaron, lo que más deseaban era tener un hijo, pero pasaban los meses y pasaban los años y miraban que nada sucedía. Empezaron a pedirle y decirle, Señor, ¿por qué no podemos tener un hijo? Ayúdanos, queremos, deseamos tener un hijo. Era una oración constante que tenían ellos en sus vidas. Pasaron los años, pero más sin embargo seguían orando por ese niño. Pero dice la palabra del Señor que Zacarías iba a quedar mudo por cuanto no había creído. Y en esta mañana quiero titular este mensaje con este título: cuidado, allí viene el mudo. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya, gloria a Dios. Déselo fuerte al Señor.
su vecino, cuídate, no te vayas a quedar mudo. Aleluya. En muchas ocasiones oramos al Señor por cosas que deseamos, cosas que queremos que sucedan, que pasen en nuestras vidas. O tal vez oramos por mucho tiempo por cosas que no han sucedido en alguien o en nosotros mismos. Cuando Dios nos dice que ya ha escuchado esa oración y que ha subido delante de Él y que Él lo hará, entonces no lo creemos. No creemos que por lo que hemos orado el Señor lo pueda hacer. Dios quiere que oremos, pero que no dudemos cuando Él empieza a manifestarse en nuestras vidas. Zacarías quedó mudo después de que se le anunció que su oración había sido oída. No pasaron días, no pasaron semanas y Zacarías se quedó mudo. En ese mismo instante que dudó, en ese mismo instante quedó mudo. Al no creer lo que el Señor le iba a conceder, quedó mudo por dudar de las palabras que el ángel había dicho de parte del Señor. ¿Cuántas bendiciones habremos perdido? ¿Cuántas bendiciones no hemos tal vez perdido nosotros por no creer al Señor? Y no podemos anunciarlas porque nos hemos quedado mudos. Aleluya. No podemos decirlas, no podemos decir el Señor hizo esto en mi vida, porque nos hemos quedado mudos al no creer al Señor y al no cumplirse la bendición o la palabra del Señor en nuestras vidas. Pero fíjese bien, ahí mismo en el capítulo 1, en el verso 57, allí en adelante, dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, o sea, Zacarías. Le iban a poner el nombre de Zacarías. Gloria al Señor, porque no había otro nombre, gloria a Dios, que le pudieran dar, porque el padre era mudo y no podía decirlo. Dice, pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Es más, ni siquiera profetas que se llamen Juan. No hay nadie en el pueblo de Israel que se llame Juan. Aleluya. Aleluya. Y dice, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Yo me imagino que ahí le dijeron: gloria a Dios, porque estaba mudo. Gloria al Señor. ¿Cómo le puede usted, si usted no habla el lenguaje de los que no hablan, ¿verdad? Porque tienen un lenguaje con manos, ¿verdad? Con señas. Gloria a Dios. Pero si usted no lo sabe, ¿cómo le puede decir? Gloria a Dios. Sin hablar, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir? Gloria a Dios. Ustedes algo, gloria a Dios, sin hablarlo, ¿verdad? E incluso hasta han hecho juegos, gloria a Dios, de que pueda alguien dar un mensaje, pero sin decirlo, sin hablarlo, sino solamente con señas, ¿verdad? Gloria al Señor. Y yo me imagino que ahí estaban todos los sacerdotes ahí queriendo ponerle el nombre al niño, gloria a Dios, y le preguntaban todos a Zacarías que cómo se llamaba. Gloria a Dios, tal vez ahí todos ahí diciendo, pues cómo le preguntamos. Gloria a Dios, pero no tuvieron después que batallar mucho. Dice, y pidiendo una tablilla, Zacarías escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Dice, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Aleluya. Cuando una persona comienza a hablar, que deja de estar mudo, oh, el nombre del Señor es bendito, el nombre del Señor es glorificado. Dice, porque habló bendiciendo a Dios. Dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Aleluya. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir gloria a Dios? Digan los mudos, gloria a Dios. Algunos se quedaron mudos. Aleluya.
no sé, pero hay veces que llego a la iglesia y pienso que la iglesia es muda. Gloria a Dios, porque están acá los hermanos acá tocando y cantando, gloria a Dios, y no les sale ni una palabra, no les sale ni un gloria a Dios, no les sale ni un aleluya, no se escucha. Es más, a veces no sabemos si habla o no habla. ¿Habrá alguien que pueda hablar aquí en la casa del Señor, que no sea mudo? ¿Podrá alguien decir gloria a Dios? ¿Podrá alguien decir aleluya, gloria al Señor Jesús? Aleluya. ¿Podrá alguien decirle, Señor, yo te alabo, Señor, yo te glorifico, Señor, yo he venido para alabar tu nombre, he venido porque puedo bendecir tu nombre? Aleluya. Dale la honra y la gloria al Señor. Dios, aleluya. Cuidado que ahí viene el mudo. Gloria a Dios. Alguien que no puede anunciar, alguien que no puede hablar de las maravillas de Dios, alguien que no puede predicar, alguien que no puede evangelizar, alguien que no puede decir nada en lo espiritual. Esas personas son mudas espiritualmente. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y no se me quede mudo. Gloria a Dios, porque entonces cuando lo veamos que viene a la iglesia, le vamos a decir, ahí viene el mudo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los mudos hablan. Gloria al Señor Jesús. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo cuando voy a otro lugar, a otra iglesia, hay veces que siento como que las iglesias están muertas. Santo Señor. Gloria a Dios. Un día fui a predicar a una iglesia, gloria al Señor, y sentí como que estaba solo predicando. Gloria a Dios. Nadie decía gloria a Dios, nadie decía amén, gloria al Señor, pero al final del servicio, gloria a Dios, los mudos hablaron. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Quedó mudo Juan por 9 meses por no haber creído la palabra del Señor. Quedó mudo, no pudo anunciar lo que había visto dentro del tabernáculo, dentro del templo, dentro del lugar santísimo. Tal vez quería decir, mire, un ángel y me dijo que íbamos a tener un hijo, pero ¿cómo lo decía si no podía hablar? Estaba mudo. Aleluya. Gloria a Dios. Hay veces que el enemigo quiere, cuando usted viene aquí a la iglesia, recibe palabra, recibe enseñanza, recibe estudio, pero hay veces que viene la duda y no lo cree y no lo puede anunciar, no lo puede hablar, no lo puede decir allá afuera, porque no ha creído a la palabra que el Señor le ha dado, y por lo tanto queda mudo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Por no haber creído a la palabra del Señor. Oh, yo no creo. Estuvo muy bueno el estudio, pero no, yo no creo que Dios pueda hacer algo así conmigo. Aleluya. Se quedó mudo, no pudo hablar. No va a poder decir lo que Dios puede hacer con él, sino que al contrario, cuando una persona, gloria a Dios, viene al estudio, viene a la predicación, viene a la enseñanza, dice, yo me apodero de esa palabra fue para mí, esa palabra yo la creo, yo me la guardo, es para mí, esa fue para mí, yo creo que Dios puede hacer cosas grandes conmigo, y empieza a hablar, y empieza a bendecir, y empieza a creer al Señor, y es cuando el Señor es alabado y glorificado. ¿Por qué? Porque hay alguien que creyó a su palabra, y esa persona va a ir y va a hablar de las maravillas que Dios puede hacer en su vida. Gloria a Dios. Aleluya. Dice allá en Mateo capítulo 13, gloria a Dios, allí en el verso 53 dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Dice, ¿no están todos sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? El Señor fue y les anunció, gloria a Dios, que Él
Gloria al Señor, era el elegido, el escogido. Pero cuando lo miraban decían, ¿acaso no es este el hijo de José, el hijo del carpintero? Veían a aquel niño, gloria a Dios, nacido en una familia tal vez pobre, tal vez que su padre era carpintero, pero no podían mirar lo espiritual que había dentro de esa carne, la palabra de Dios hecha carne. Dice, y se escandalizaban de él. Dice, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra en su propia tierra y en su casa. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ellos no pudieron anunciar que el Mesías estuvo en su tierra. Se quedaron mudos. No pudieron anunciar que habían visto, que habían tocado, que habían hablado con el Mesías, porque no lo habían creído, sino que al que veían era al carpintero o al hijo del carpintero, al hombre terrenal, al hombre en la carne, pero no podían mirar al hombre espiritual, al Hijo de Dios, al hombre que vino a anunciar y a morir por nosotros, que vino a anunciar el Evangelio, que vino a traer el reino de Dios. No lo pudieron mirar y se quedaron mudos. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando Dios hace algo en tu vida, gloria a Dios, tú empiezas a hablar y empiezas a decir lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero si no lo crees y no sucede nada, no lo puedes anunciar, no lo puedes decir, porque no ha sucedido nada y no puedes hablar de ese milagro o de esa bendición que has recibido en tu vida. Y como en ese tiempo el Señor hizo muchos milagros, algunos creyeron y algunos no. Pero aquellos que creyeron, gloria a Dios, pudieron decir las bendiciones que el Señor había hecho. Mas sin embargo el Señor le dice, vete a tu casa y no lo comentes con nadie, no digas quién te sanó. Aleluya, gloria a Dios. Pero lo que hacían era decir, es uno que se llama Jesucristo me sanó. Ahora, antes era ciego, pero ahora veo. Antes no caminaba, pero ahora camino. Puede hablar de las bendiciones de Dios porque creyó. Cuando miramos que ellos reciben, es cuando el Señor dice, recibe lo que has querido. Por tu fe has sido sanado, por tu fe has sido librado. Aleluya. La palabra del Señor nos enseña muchas veces, gloria a Dios, que el Señor hace cosas grandes, gloria a Dios, pero también recibimos consecuencias cuando no creemos a su palabra. Gloria a Dios. La incredulidad, gloria al Señor, no está en el abecedario o en el diccionario de la iglesia. No debe de existir la palabra incredulidad. Tenemos que sacar esa palabra, gloria a Dios, del diccionario de la iglesia. Y lo que más debe de existir es por fe, así como nos lo enseña Hebreos, por fe Abraham, por fe Isaac, por fe Jacob, por fe Esther, por fe. Todos los que menciona dice por fe, no dice por incredulidad Abraham, por incredulidad Jacob, no dice por incredulidad, sino que dice por fe. La palabra incredulidad fue sustituida, fue quitada y se puso la fe. Amén. Aleluya. Y cuando hay fe podemos hablar. Cuando no hay fe no podemos hablar. Amén. Nos quedamos mudos cuando no hay fe. Gloria al Señor. Un hombre sin fe es un hombre, una persona muda, que no puede hablar, no puede predicar, no puede evangelizar porque no hay fe. No ha creído, no hay cambios en su vida. No hay ningún cambio en su andar con el Señor. No hay ningún cambio en su vida personal y se queda mudo. No hay un mensaje, gloria a Dios, que aunque no hable, gloria a Dios, pero cuando la persona cree, está mandando un mensaje, aún aunque no hable, sigue hablando, gloria a Dios, porque su personalidad da mucho de qué hablar. Gloria a Dios. Nuestro testimonio habla mucho más que 1000 folletos. Usted puede repartir 1000 folletos, gloria a Dios, pero tal vez no pudo tocar a alguien, pero su personalidad, de cómo es usted, por su fe, puede hablarle a más personas que 1000 folletos. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Cuidado. Ahí viene. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Quedamos mudos muchas veces espiritualmente por dudar y no creer a la palabra y a las bendiciones del Señor. Aleluya. Y no es que no podamos hablar, porque podemos hablar, sino que nuestra vida espiritual queda apagada.
muda, desconectada de las promesas de Dios. Gloria a Dios. Y no podemos testificar. Gloria al Señor. Tal vez hay muchas iglesias, sí las hay. Gloria a Dios, pero muchas de ellas son iglesias mudas. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Tal vez puede haber muchas gentes, muchas personas, tal vez miles dentro de una iglesia, pero todos pueden ser mudos. Aleluya. Gloria a Dios, que no pueden anunciar, no pueden hablar acerca de la palabra del Señor. Tal vez usted cuando los mira salir de la iglesia, los mira y los mira salir y, oye, puro visitante. ¿A qué hora van a salir los miembros? Gloria al Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Todos serán visitantes, gloria a Dios. Y cuando usted conoce a un visitante no le puede hablar de la palabra de Dios porque no conoce, está mudo. Amén, aleluya. Pero cuando una persona ya conoce del Señor, ya recibió palabra, ya tiene tiempo, ya ha creído a ella, gloria a Dios, cuando lo ve salir dice, ¡wow! Este sí es un hijo de Dios. Aleluya, porque lo refleja su rostro. Todavía sale cantando, todavía sale alabando, todavía sale hablando, glorificando al Señor. Y gloria al Señor Jesús. Este sí fue un culto, no fue un culto cualquiera. La palabra del Señor me tocó, la palabra del Señor me habló. Yo creo lo que dijo el pastor. Aleluya, gloria a Dios. Pero hay veces que salimos, no, de seguro lo dijo por mí. Se quedó mudo. Ya no pudo hablar lo espiritual, sino que ahora habla en la carne. Gloria a Dios. Se quedó mudo espiritualmente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De seguro lo estaba diciendo por mí. Pues sí, ni modo que por la iglesia del otro lado. Gloria a Dios, porque todo lo que se habla aquí es para usted y para mí. Amén. Gloria al Señor. No es para el vecino, no es para la iglesia de enfrente, no es para la iglesia de acá, no es para los adventistas. No es para ninguno de ellos, es para usted. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero hay veces que nos quedamos mudos por no creer que el Señor nos habló. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y salimos de aquí mudos. Aleluya. ¿De qué se trató el culto ayer? Ni me recuerdes. ¿Por qué? No, es que el pastor me dio duro. Gloria a Dios, como que si la palabra fuera mía. Como que si yo escribí la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como que si yo puse ahí, andaba en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aleluya. Aleluya, como que si yo escribí eso. Gloria a Dios. Gloria a Y nosotros Dios. conocemos la diferencia de lo que es andar en el espíritu y lo que es andar en la carne. Aleluya, uno que anda en el espíritu, lo que sale de su boca son, aleluya, gloria al Señor. Señor, gracias. Aleluya, Señor Jesús. Te damos gracias. Palabras de agradecimiento. Palabras que salen, gloria a Dios, con alegría. Señor, gracias porque me hablaste a mí. Y le dije, una vez quisieron callar a los discípulos del Señor cuando iba entrando a Jerusalén. Gloria a Dios. Y yo creo que tal vez estaban ahí esperando que llegara el Mesías como todos los años. Aleluya. Porque se iba a llegar la fiesta de la Pascua. Y tal vez los sacerdotes estaban allá adentro orando. Fíjese bien, hermanos. Estaban allá los sacerdotes orando en el templo. Señor, que en este año ahora sí podamos conocer al Mesías. Que ahora sí venga este año. Gloria al Señor, que no sea solamente otro rito más, que pueda ser el verdadero Mesías en este año. Y cada año era lo mismo, cada año sus oraciones. Señor, que este año ahora sí podamos conocer al Mesías. Porque cada año celebraban la Pascua. Y celebrando la Pascua quería decir que estaban esperando al Mesías. Amén, aleluya. No lo hacían solamente porque sí, porque con eso decían, Señor, creemos que el Mesías va a venir. Y en ese tiempo iba entrando el Señor en un burrito, gloria a Dios. Sus oraciones fueron oídas. Y cuando el Señor Jesús entró, no lo creyeron. Le dijeron al Señor, calla a esas personas. Y el Señor le dijo, si estos hombres callan, entonces las piedras hablarían. Aleluya. Dice, pero alguien tiene que alabarme, alguien tiene que glorificarme, alguien tiene que anunciar el evangelio. Aleluya. Y cuando el Señor Jesús entra, gloria a Dios, fueron escuchadas las oraciones de muchos años. Y cuando el Señor Jesús por fin entra a Jerusalén, gloria a Dios, como el Mesías, nadie lo cree. Aleluya, gloria a Dios. Y se quedaron mudos. Y desde entonces el pueblo de Israel sigue esperando al Mesías. Gloria a Dios, gloria a Dios. No pudieron predicar que el Mesías ya había venido, predicar que el
el Señor Jesucristo había resucitado, porque no creyeron los sacerdotes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos los sacerdotes no creyeron. Los profetas que estaban en ese tiempo no creyeron. No creían que el Señor iba a venir. No creían que el Señor ya estaba con ellos en ese tiempo. Gloria a Dios. Pero dice el Señor, ok. Dice, a los que vine, con los que vine no me creyeron, pero hay un pueblo que sí me cree. También era judío, pero ellos sí hablaron. Ellos sí, aunque los mataron, aunque los quemaron en aceite hirviendo, pero ellos seguían hablando del nombre del Señor Jesús. Dijeron, no nos vamos a quedar mudos. No, porque ustedes dicen, no vamos a hablar. Vamos a seguir predicando la palabra. Vamos a seguir hablando de las maravillas del Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres. Y se quedaron mudos. Pero hubo una parte que siguió hablando. Gloria al Señor. Y no solamente hablaron su idioma, sino que hablaron en otros idiomas. Gloria a Dios. Ahí el hermano Jaime leyó, allá en el libro de los Hechos, dice que fueron allá a Jerusalén. Gloria a Dios, allá en el templo. Y dice que se estuvieron ahí. Gloria a Dios, esperando la promesa. Gloria a Dios. Pero no dice que cuando vino el Espíritu Santo se quedaron mudos. ¿Qué dice que cuando recibieron el Espíritu Santo, qué pasó? Hablaron en otras lenguas, dice, y el Espíritu Santo les daba que hablasen. No se quedaron mudos, sino que hablaban, gloria a Dios, en otras lenguas. Y toda la gente que estaba allí entendía lo que estaban diciendo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Lo que no entendían es cómo podían hablar su idioma. No dice que no entendían lo que decían, dice, no entendemos cómo es que pueden hablar nuestro idioma. Estos que son de aquí, de Jerusalén, que hablan hebreo, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo es posible que hablen en nuestro idioma y podamos escuchar lo que están diciendo? ¿Será que están borrachos? Un borracho pretende hablar, gloria a Dios, pero cuando habla no se le entiende nada. ¿Qué dijiste? No te entendí nada. Es que no he dicho nada. Gloria a Dios. Aleluya. Y a veces no le entiende, gloria a Dios, por más que había un muchacho allá en la otra compañía donde trabajaba. Gloria a Dios, que tenía yo que ponerle mucha atención cuando hablaba. Gloria a Dios. Y todos le hacían burla y todo cuando hablaba, decía, ¿qué dijo? Y volvía a repetir lo que decía y si no le ponía atención, hermano, no entendía lo que decía. Aleluya. Gloria a Dios. Y había un muchacho ahí que era del mismo pueblo. Y cuando andaba con él traducía lo que él decía. No, dijo que esto y esto y esto. Gloria a Dios. Y un día se fueron, un día de tantos. Allá hay un árbol ahí a un lado de una tienda y ahí se ponían a tomar. Gloria a Dios. Yo también pasé por ese lugar. Por ese árbol. Gloria a Dios. Ese árbol frondoso. Gloria a Dios. Y si de por sí hablaba y no se le entendió, imagínense tomado. Y ahí estaba el otro muchacho traduciéndole, no, dijo esto y esto y esto. Pero entre más pasaban las horas y más cervezas se acumulaban, menos se le entendía. Y llegó el tiempo que dijo, no, dice, ahora sí ni yo le entiendo. Dijo, ahora sí ya no le entendí lo que dijo. Dice, ya mejor cállate. Dice, porque ni yo te entiendo. Gloria al Señor Jesús. Y hay veces que nosotros, gloria a Dios, hay veces que queremos hablar, pero no se nos entiende, gloria a Dios. Pero cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, gloria al Señor, la gente va a entender lo que usted está hablando. La gente va a entender lo que usted está diciendo. No está diciendo, oh, no le entiendo, o está mudo. No, sino que sabe lo que le están diciendo. Aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria al Señor Jesús. Y gloria a Dios, que no digan gloria al Señor cuando va a su familia, gloria a Dios, que cuando usted va a visitarlos, gloria al Señor, lo que quieren es que usted se quede callado. Amén. Gloria a Dios. Oh, no, que venga, pero que no hable. Está bien, la vamos a invitar aquí a la casa, pero que no hable. Que se quede mudo. Gloria a Dios, pero cuando usted llega, lo primero que ve es, ¿y quién te dijo que ese árbol significa el nacimiento de Cristo? No se puede quedar callado, tiene que hablar, porque un hijo de Dios no está muerto, está vivo. Y no se puede quedar callado.
lo empiezan a atacar y que no tiene mucho conocimiento, Gloria a Dios. y le empiezan a decir, ahí está, ni siquiera sabes, a ver, contéstame esto y contéstame aquello, y si no sabe contestar, mejor se queda. Y ya está, se quedó mudo. Y ya después le van a decir, ahí viene el mudo. Gloria a Dios. Pero un hijo de Dios no puede quedarse mudo. Amén. Gloria a Dios, porque el Señor lo hizo libre. Aleluya. El Señor hizo cosas grandes en su vida y no podemos quedarnos callados, como dijo el hermano Jaime. ¿Cuántos de los que estamos aquí, el Señor ha hecho cosas grandes, ha hecho milagros, nos ha sacado del mundo, del vicio? Gloria a Dios, nos ha fortalecido en las aflicciones, nos ha dado palabra, nos ha levantado cuando estamos caídos. No nos podemos quedar callados con las bendiciones que Dios ha hecho en nuestras vidas. Gloria a Dios. Tenemos que crecer en fe, que es el fruto del Espíritu. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. Y cuando andamos en el Espíritu, entonces podemos hablar de las maravillas del Señor. Aleluya. Podemos testificar, podemos dar creyendo. Pero si andamos en la carne, así se queda. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque cuando Aleluya. alguien todavía no entiende lo que significa la alabanza y la adoración, gloria a Dios, y que venimos a la casa del Señor, gloria al Señor, lo único que hace es estar así. Aleluya. Gloria a Dios. Y no puede hablar, no puede cantar, no puede alabar al Señor, porque es una Aleluya. persona muda. En el Espíritu no puede alabar al Señor, no puede decir palabras porque dice, ¿qué dijo? Si no sé nada. Gloria a Dios. Pero cuando comienza a venir un domingo y luego viene otro y empieza a mover la patita, gloria a Dios, ya el Señor empieza ahí a afinar. Gloria a Dios. Y yo para el otro ya empieza a aplaudir. Y luego ya para el otro ya tocaron otro canto del que Gloria a tocaron Dios. hace unos días, y ya como que ya lo empieza a aprendérselo y ya lo empieza a cantar, ya el mudo empieza a hablar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pasaron por ese proceso? Amén. Gloria a Dios, el mudo habló. Aleluya. Eso lo puede hacer, Señor. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué pasa cuando usted se encuentra a alguien que deja de venir a la iglesia? Gloria a Dios. Usted sabe que esa persona venía a la iglesia y usted se la encuentra por ahí. Aquella persona se esconde. Hace 2 semanas o una semana atrás nos encontramos un hermano que venía aquí a la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Y nos Dios. miró. Gloria a Dios. Y antes de que nos encontráramos con él, ¡pum!, se metió a una tienda. Gloria a Dios. Y ahí se metió, ahí se escondió. Gloria a Dios. ¿Por qué? Aleluya. Porque Gloria no a iba a Dios. tener palabras para hablar con nosotros. Se había quedado mudo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando usted se encuentra a alguien que ya no va a la iglesia, la persona no tiene nada que hablar, no tiene nada que decir. Son Amén. excusas. Amén. Gloria Se queda a Dios. mudo espiritualmente. Dice muchas cosas, pero todas ellas son excusas. No, que es que el pastor, no, que es que no, que es que acá y que acá y que allá. Es que en la iglesia no hay amor. Gloria al Señor Jesús. Sí hay. Lo que pasa es que no lo Gloria a da. Dios. Ajá. Gloria a Dios, no lo sentimos. Porque para sentir el amor de Dios se necesita el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y la carne quiere sentir el amor. No me habló, no me saludó, no esto, no aquello. Gloria al Señor. La carne siente. Gloria a Dios. Pero no andamos en la carne, andamos en el Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gloria al Señor. Y cuando le preguntas, gloria a Dios, a toda aquella gente que ya no viene, gloria a Dios, no saben qué decir o se inventan una serie de cosas. Gloria al Señor. Pero para quedar bien, para quedar, oh no, si tenías razón, gloria a Dios. Pero si la persona que lo está escuchando no anda en el Espíritu y también anda en la carne, téngalo por seguro que se va a ir con él. Amén. Aleluya. También lo hace mudo.
No, sí es cierto. Yo también el otro día miré que el pastor eso y esto, y que la hermana, y que quién sabe qué, y que fue y que vino. Aleluya. Pero si usted se deja convencer por eso, gloria a Dios, también se convierte en mudo. Amén. Gloria a Dios, y ahora ya no es uno. Ahora ya serían dos. Amén. Ahora ya dirían, ahí vienen los mudos. Gloria a Dios. Pero no, cuando una persona ha recibido el poder del Espíritu Santo, la palabra, y ha creído, gloria a Dios, no puede quedarse callado. Aleluya, no puede decir, no voy a hablar, ahora ya no voy a decir, ya no voy a hablar de tu palabra, Señor. Ya no quiero hablar, me voy a quedar mejor mudo porque cada que hablo me va mal. Aleluya. Gloria al Señor. Eso es lo que desea el enemigo, que nos quedemos mudos. Aleluya. Y si usted abre su Biblia conmigo allá en el Salmo 137, gloria a Dios. Que a veces cuando caemos o llegamos a tierras extrañas, gloria a Dios, no sabemos hablar, no podemos hablar. Gloria a Dios. Muchos de nosotros que hemos llegado aquí a este país, gloria a Dios, si queremos hablar con alguien que habla inglés, gloria a Dios, y no podemos, ¿qué pasa? Nos quedamos mudos. Nos quedamos mudos, porque no podemos hablar el lenguaje. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria Y a muchas Dios. veces así es en el camino del Señor, en el reino de Dios, cuando nosotros nos metemos en el reino, pero si no sabemos el lenguaje, no sabemos la palabra, gloria a Dios, nos quedamos mudos. Gloria al Señor. Y hay varios tipos de personas que se quedan mudos. Algunos nacen mudos. Aleluya. Gloria a Dios. Hay 4 clases, podemos ver algunas clases de mudos. Obvio, los que no pueden hablar, que nacen sin poder hablar, que no pueden hablar. Gloria a Dios. Otros son los que no quieren hablar. Se quedan mudos. ¿Y tú no quieres decir algo? ¿Tiene algo que decir? Espérame. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor Jesús. ¿Tiene algo que decir? No. Y número 3, los que no se atreven a hablar, que saben que tienen algo que decir, pero no quieren, no pueden, gloria al Señor. Y hay otros, número 4, los que no tienen nada que hablar. Gloria al Señor. 4 tipos de personas, gloria a Dios, que se pueden quedar mudos, que no hablan, que no dicen palabra. Gloria a Dios. Pero allí en el Salmo 137 nos enseña de una clase de mudos. Dice el verso 1, dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Fíjese dónde colgaron sus arpas, acordándonos de Sión. Dice, sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Aleluya, gloria a Dios. Dice, y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Gloria a Dios. Hay veces que nosotros estamos tal vez en aflicciones, en problemas tal vez, gloria al Señor, y colgamos el arpa. Ya no alabamos al Señor, ya no glorificamos al Señor. Pero la gente que no conoce, la gente incrédula, te mira y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué colgaste el arpa? Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Y nos quedamos mudos, ya no cantamos, sino que ahora lloramos. Gloria al Señor. Ahora ya no podemos alabar al Señor, hemos colgado el arpa. Pero los que están ahí dicen, ¿qué pasó? Cántenos esos cantos de alegría, esos cantos de gozo, pero no lo pueden cantar porque no se sienten contentos, porque no se sienten alegres. Gloria a Dios. Pero aún así, aunque pases por el valle de lágrimas, aunque pases por un valle oscuro,
Sigue cantando, sigue alabando al Señor. No te quedes mudo, sigue alabando. Háblale al Señor. Sigue creyendo en la palabra del Señor. No te quedes mudo. Tienen que salir palabras de bendición, palabras de vida eterna. Aleluya. Tal vez cuando nosotros miramos a Job, gloria a Dios, que se acerca su esposa y lo mira. Cuando Job perdió todo, hijos, propiedades, animales, siervos, todo se quedó en la ruina total y enfermo. Y le dice su esposa, su mujer, dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y Job la miró y dice, como una mujer fatua has hablado. Dios dio y Dios quitó. A Él sea la honra y la gloria. Y dice que le adoró. Aleluya. Gloria a Dios. No se quedó mudo por todo lo que perdió, sino que dice que adoró. Aleluya. Todo eso que le quitaron no lo pudieron callar. Aún así alzó su voz y adoró a Dios. Glorificó a Dios. Todavía sin saber realmente cómo Dios era, pero sabía que estaba en algún lugar y aún así lo glorificó. Le dio la honra y la gloria al Señor. Y dicen allá los babilonios, cuando llevaron cautivos al pueblo de Israel, fueron y los sacaron de Jerusalén, de allá del monte de Sión, y se los llevaron a Babilonia. Gloria a Dios. Tal vez por un tiempo cantaron y dijeron, el Señor nos va a librar, el Señor nos va a sacar de aquí. Gloria a Dios. Pero en cuanto vieron que pasó el tiempo y nada sucedía, dijeron, es tiempo de colgar las arpas y de ya no cantar cantos de victoria. Porque ¿qué van a decir estos? Estos están cantando cantos de victoria cuando son esclavos. Y es lo que nos hace creer el enemigo. Tú no puedes cantar cantos de victoria porque estás en esclavitud. Aunque esté en esclavitud, sigo siendo libre. Aleluya. ¿Por qué? Porque soy libre en el espíritu. Tal vez me tienen amarrado, tal vez estoy en una cárcel, tal vez estoy prisionero, gloria a Dios, pero en el espíritu soy libre. Y sé que el Señor un día me va a hacer libre completamente. Aleluya. Dios va a ser glorificado en su tiempo, pero quiere que tú lo prediques, que tú lo anuncies, que no te quedes mudo. Hay veces que no lo creemos. Tal vez aquí me voy a morir. Tal vez así me voy a morir. Tal vez dijeron los judíos cuando salieron de Egipto y que no pudieron entrar a la tierra prometida, ojalá nos muriéramos en el desierto. Gloria al Señor. No había cantos de victoria en su boca, no había cantos de alabanza, no había cantos de decir sí podemos, sí se puede, chiquitibona, la bim bomba. No había nada de eso, no. Había cosas de no, mejor nos morimos aquí en el desierto. Ojalá y que nos muéramos en el desierto. No había cantos de victoria en su boca. Se quedaron mudos porque no creyeron a la palabra del Señor. No creyeron que Dios los podía meter a la tierra prometida. No podían creer que Dios podía hacer algo grande en sus vidas. Gloria a Dios. Y no podían hablar. Yo me imagino que en el desierto, gloria a Dios, ya ni hablaban de las maravillas que hizo el Señor allá en Egipto. Ya no hablaban de las plagas, ya no hablaban de cómo el Señor abrió el mar. Se quedaron mudos. Y yo creo que allá iban todos caminando en el desierto. Y iban todos sin hablar, mudos. Y si hablaban, ¿de qué hablaban? ¿Qué podían hablar? ¿Cuál era su plática? ¿Qué era lo que platicaban allá en el desierto? Cuando miraron el poder de Dios, pero no creyeron que podía meterlos a la tierra prometida. ¿Cuál era su plática? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo creo que no podían. Yo creo que los pequeñines que estaban ahí, que miraron, le decían a sus padres, pero Dios prometió que nos iba a meter. Y dije, pero no se hable más. No queremos hablar del asunto. Un día vamos a regresar a Egipto otra vez. Y el niño, pero si de allá acabamos de venir. Yo quiero ir para allá. Yo no quiero regresar allá, porque allá te maltrataban, allá te ponían a trabajar,
Allá te hacían esto y casi no te veía, casi no te podía mirar. Pero yo quiero que acá, el Señor prometió que acá ya vamos a llegar donde ya está plantado, donde ya vamos nada más a cosechar, nomás hay que ir y agarrar. Ya va a haber casas para vivir, ya va a haber pozos con agua, ya no hay que escarbar. Y yo no quiero regresar a Egipto, yo quiero entrar a Canaán. Pero los padres dijeron, cállese. Gloria a Dios. No hable. Un día tenemos que regresar a Egipto, aunque nos traten mal, pero teníamos donde vivir. Allá ni siquiera sabemos si podemos llegar. Es imposible llegar allá. Se quedaron mudos, pero los pequeñines aquellos, cuando crecieron, los padres que no creyeron murieron en el desierto, y esos niños entraron. Amén. Aleluya, y conquistaron la tierra. Aleluya. Y dijeron, sí se puede. Le dijo Josué, vamos, sí podemos conquistar la tierra de Canaán, esa tierra es nuestra. Dios prometió que nos la iba a dar. Dios se la prometió a nuestros padres. Aleluya, y vamos por ella, nos pertenece. Amén. No se quedó mudo Josué. Gloria a Dios. Gloria a Dios, no dijo, no, pues. No, dijo, vamos. Gloria al Señor. Y el Señor nomás solamente le dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, que yo estaré contigo. Aleluya. Y dijo Josué, con eso, con que usted esté conmigo, gloria a Dios, yo le voy a hablar al pueblo para que podamos entrar y conquistar esa tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice allí en el capítulo 37, dice allí en el verso, déjenme buscar, el capítulo 31 del libro de los Salmos. Dice el verso 14, 31:14, dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Aleluya, yo prefiero hablar que quedarme mudo, porque si me quedo mudo me voy para el infierno. Aleluya, yo prefiero hablar las palabras del Señor, palabras de vida eterna, para irme con el Señor. Aleluya. Gloria a Dios, porque aquellos, gloria al Señor, que ya están allá abajo, no pueden dar un gloria a Dios, un aleluya, un gracias Señor, un te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Aleluya. No hay palabras de esas, sino que están mudos. No pueden salir palabras de gratitud de una persona que ya ha sido condenada. Cuando una persona, gloria al Señor, le dicen, usted tiene solamente 6 meses de vida. Aleluya, gloria a Dios. Se queda mudo, no sabe qué decir. Gloria a Dios. Pero cuando una persona que conoce de la palabra y que ha recibido el poder del Espíritu Santo, y el doctor le dice, tiene 6 meses de vida, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Por fin voy a irme con el Señor. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Solamente me quedan 6 meses para trabajar, me voy a graduar. ¡Aleluya! Ahora sí voy a ver el rostro del Señor. No se puede quedar callado. ¡Aleluya! Porque sabe hacia dónde va, sabe con quién va. ¡Aleluya! Y sabe por dónde irse. Gloria a Dios. Dijo el Señor, ya los espero. Ya saben a dónde voy y ya saben el camino. Aleluya. Algunos se quedaron mudos, pero uno se atrevió a hablar y dijo, Señor, ni siquiera sabemos a dónde vas. ¿Cómo nos vamos a saber el camino? Y le voltea al Señor y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Aleluya, Él es.
Entonces, si usted conoce a Cristo y usted se ha entregado a Cristo, usted conoce el camino y sabe hacia dónde va. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. No podemos quedarnos mudos. Gloria al Señor, sino que hay gente agradecida, gente que cree a la palabra, gente que conoce y sabe el propósito de Dios. Salmo 115 y el verso 17 al verso 18. Salmo 115, el verso 17 y el verso 18 dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir al silencio? Allá al infierno, allá donde la gente está muda. Aleluya. Donde no salen palabras de bendición, donde no salen palabras de agradecimiento. Dice, pero nosotros, fíjese, el verso 17 no es para usted, pero el verso 18 es para los que saben hablar. Dice, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice, bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. No dice, oh, bendeciremos a Jehová desde que empiece a ver sus bendiciones. No, dice desde ahora y para siempre. Aleluya. Pero hay veces que nosotros decimos, oh Señor, si tú me bendices, yo te alabo, te voy a alabar siempre. Si tú me haces esto, si tú haces aquello, si tú mueves esto, si tú haces que esto se mueva, si le ponemos condiciones al Señor y le decimos, Señor, si tú lo haces, yo te voy a alabar todo el tiempo. No, dice la palabra, dice, pero nosotros, los que hemos creído, dice, te alabaremos desde ahora y para siempre. Y eso incluye cuando usted está pasando por pruebas, tribulaciones, por muchas cosas, por aflicciones del mundo, de la vida, de la carne. Aún ahí no nos podemos quedar mudos, le seguimos alabando. Aleluya. Gloria a Dios, porque hay dos tipos de personas. Gloria a Dios. Los que están en la iglesia y que todo va bien. Todos están, gloria a Dios, amén, sí se puede, sí podemos, sí. Sí se puede. Gloria a Dios. Pero cuando ya empiezan las pruebas y todo eso, sufro. Gloria a Dios, se acabó el gozo. Gloria a Dios. Pero dice la palabra, te alabaremos desde hoy, desde ahora y para siempre. Quiere decir que usted se le ha quitado el cierre que le puso el diablo. Gloria a Dios, que le quiso cerrar la boca. Tú no puedes alabar a Dios porque no lo conoces. Tú no puedes alabar a Dios, tú no puedes hacer esto, tú no puedes decir gloria a Dios. Sino que cuando nosotros creímos, el cierre fue quitado. Ahora sí puedes hablar. Ahora sí puedes decir gloria a Dios. Ahora sí puedes decir gozo y alegría. Ahora sí hay algarabía en la casa del Señor. Ahora sí hay gritos. Ahora sí hay aplausos. Ahora sí hay gloria a Dios. Ahora sí hay gente que le alaba al Señor. Aleluya. Y dice la palabra del Señor allá en Marcos capítulo 7 y el verso 37 dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a sordos oír y a los mudos hablar. Aleluya. Gloria a Dios. Antes no oía, y como no oía, era sordomudo. Gloria a Dios, porque un niño cuando nace sordo, automáticamente van a ser mudo también. Porque no escucha, no sabe que puede hablar. Pero cuando viene la palabra, ¿por dónde entra? Por el oír. Y cuando escucha la palabra, ahora puede oír. Y por obvias razones puede hablar también. Y dice que hace hablar
a los mudos. Podíamos hablar de su palabra. Amén. Pero dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír por su palabra, por la palabra de Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos han escuchado esa palabra bendita? Esas palabras de bendición, esas palabras de vida eterna. Aleluya. Hay muchos que no les gusta oír la palabra y mejor se van. Gloria a Dios. No, es que esas palabras están muy fuertes. Gloria a Dios. Yo me voy porque es muy fuerte lo que estoy oyendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le dijo el Señor, le dijo el apóstol Pedro y los demás discípulos, Señor, le dijeron, cállate. Dijeron, shh, ya no hables, porque se están yendo. Y el Señor no dijo, ok, sorry. ¿Y ahora qué hacemos? No, dijo, los volteó a ver y dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y se quedaron así y pensaron, no, ¿y a dónde vamos? Y dijeron, no, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Habían escuchado las palabras del Señor, habían visto milagros, podían hablar de las maravillas del Señor. Aleluya. Por muy dura que fuera la palabra, sabían que eran palabras de vida eterna. Aleluya. El Señor nunca dijo palabras para matarlos. Incluso ellos quisieron hacerlo. Cuando fueron a Samaria y que los corrieron, cuando miraron que no se iban a quedar ahí para la fiesta de la Pascua, porque ellos creían que allí se tenía que hacer, allí en Samaria, y los judíos sabían que se tenía que hacer allá en Jerusalén. Y los samaritanos, cuando miraron que ya estaba el Señor ahí, dijeron, aquí mero, este va a decidir si es aquí o es allá. Aleluya. Y cuando miraron que les dijo el Señor, vayan y busquen corderos para llevarlas a Jerusalén y ofrecer el sacrificio, se enojaron los samaritanos. Aleluya. Y no le quisieron vender nada. Dijeron, no, de aquí no te llevas nada, y menos si lo vas a ir a sacrificar a Jerusalén. Se enojaron los discípulos y le dijeron, Señor, ¿qué? ¿Hacemos que descienda fuego del cielo? Ya estaban enojados, ¿qué? ¿Sí o no? De una vez. Nos los acabamos ahorita. Y dijo el Señor, no, porque el Señor no había venido. Aleluya, gloria a Dios. Su trabajo de él no era matar, hurtar ni destruir, sino dar palabras de vida eterna. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros, gloria a Dios, muchas de las veces el enemigo quiere que nos quedemos callados. Gloria a Dios. Aún en donde quiera que vamos, donde quiera que estemos, gloria a Dios. Pero el Señor no nos mandó a callarnos, el Señor nos mandó a hablar. Amén. Dijo, vayan por Aleluya. todo el mundo, dice, mudos, predicando el evangelio. No. Como dice, predicando. ¿Y cómo se predica? Hablando la palabra del Señor. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo le hacemos para predicarles la palabra? ¿A señas? Gloria a Dios. Hablando de la palabra del Señor. Amén. Abriendo nuestros labios. Que nuestros labios hablen palabras de vida eterna, puestas por el Señor en nosotros. Nosotros somos esos vasos de barro, pero llenos con el tesoro de Dios. Ese tesoro está en vasos de barro. Ese barro, gloria al Señor, fuimos hechos del polvo, pero lo que está dentro de nosotros es más valioso que lo que pueda haber aquí en el mundo. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Y Dios. dijo Jeremías cuando estaba en la cárcel, dijo, no voy a volver a hablar más en tu nombre. Ya no voy a predicar más en tu nombre. Ya no voy a volver a hablar más tus profecías, porque cada que hablo me va mal. Pero después dice, Gloria Señor, a Dios, aleluya. lo que tengo dentro es más fuerte que yo. Y no pudo quedarse callado. Amén. Salió y profetizó. Gloria a Dios. Lo
lo volvieron a castigar, le volvieron a pegar, lo volvieron a encerrar. Y dijo, Señor, ya no otra vez, ya no voy a hablar de ti. Cada que hablo de ti me va mal. Esta es la última. Pero cuando tenía la oportunidad, era más fuerte lo que estaba por dentro. Y volví a hablar de la palabra del Señor. Volví a profetizar. No se podía quedar mudo. Aleluya. Hablaba de la palabra de Dios. Hablaba sus profecías que el Señor le había dado. Gloria a Dios. Aunque no le iba bien. Gloria a Dios. Y no, a veces nos va a ir bien. Tenemos experiencia en esto. No siempre que se predica a toda la gente le gusta. Amén, aleluya. No todos les gusta. Pero yo le predico a aquellos que están en el Espíritu y a aquellos que están en la carne para que se quebranten. Amén. Gloria a Dios. Poderoso eres mi Señor. Porque no solamente puedo predicarle a los que andan en el Espíritu y acariciar a los que están en la carne. No. Gloria a Dios. No. Sino que la palabra es la misma. La palabra que le pegó a usted llevaba el mismo poder que le pegó a la otra. Amén, No aleluya. iba la piedra más grande para uno Gloria a Dios. y más pequeña para el otro. Gloria a Dios. Eres mi Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Usted la recibe en la carne o en el Espíritu? Amén. Gloria a Dios. Y cuando recibe esa palabra, o dice gloria a Dios, o se queda mudo. Aleluya. Tú eres mi Dios, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé si usted prefiere quedarse mudo o decir gloria a Dios, hermano. Gloria a Predique. Dios, poderoso Gloria a Dios. eres, A mí me Señor. gusta un lugar, una iglesia donde dice, amén, hermano, predíquenos. Así, hermano, sí, así se predica, gloria a Dios. Predíquenos. Pero si vamos a un lugar y todos se quedan callados, quiere decir que dije que la piedra dio duro. Que hasta se quedaron mudos, que no pueden decir gloria a Dios. Padre Santo. Es más, hay algunos que no he escuchado todavía el cómo se oye gloria a Dios. Poderoso eres mi Rey. Gloria a Dios. Gloria Será a Dios. mudo. Será mudo. No importa, dígalo, aunque lo diga como Moisés. Gloria a Dios. Gloria a Dios, poderoso. La cosa es que lo diga. Gloria al Señor. La cosa es que no se quede mudo, Poderoso eres mi Señor. sino que hable. Gloria al Señor. Amén. Cuando vamos a un velorio de una persona que no conoce del Señor, hermanos, todos se quedan mudos ahí. Un silencio total. Hay luto. No hay que hablar, hay que respetar. Una alma se murió. Gloria a Dios. Y está bien, porque sabemos a dónde van los mudos. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando una persona que conoce de la palabra y que ha sido bautizado se muere, no nos podemos quedar mudos. Decimos, gloria a Dios, nos ganó, se nos adelantó. Gloria a Dios, ya está en la presencia del Señor. Pero le damos gracias a Dios porque pudo lograrlo, pudo hacerlo. Y ahora está en la presencia del Señor. Aleluya. Y cantamos y nos regocijamos porque sabemos que ha cumplido y ha terminado su carrera. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermano, antes de que se me muera, no se quede mudo. Poderoso eres mi Señor. Por favor. Porque ¿qué voy a decir cuando usted esté aquí? Gloria a Dios. No, era tremendo. Era un hombre de Dios, una hija de Dios y todos los demás. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A dónde? Gloria a Dios. Yo quiero decir cosas buenas. Gloria a Dios. Porque si no me voy a quedar mudo, voy a hablar, voy a venir aquí y me voy a quedar mudo. Pórtese bien. Gloria a Dios.
Hable palabras de vida eterna. Hable palabras con sabiduría, con conocimiento. Hable palabras que vayan a bendecir a alguien. Hable palabras que puedan edificar a alguien. No hable cosas que puedan perjudicar a alguien, porque usted está dando muerte en lugar de vida. Usted está dando muerte en lugar de vida y está matando a la otra persona también y la está haciendo que se quede muda. Pero cuando usted empieza a hablar palabras de vida, le está dando vida y usted está recibiendo vida. Gloria a Dios. Y cuando nosotros hablemos con sabiduría, con entendimiento, con el Espíritu de Dios, porque Dios nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Ya estoy por terminar. Dice Mateo capítulo 15, el verso 29 y el verso 31. Dice el verso 29, Mateo 15, 29 y 30. Hasta el 31 dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, y entre ellos mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar. Mire, los mudos allá estaban después de que los cojos y los ciegos, y después los mudos. Pero cuando los sana, ponen a los mudos en primer lugar, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Aleluya. Ahora ya no es mudo, ahora ya habla. Entonces, como se le quedó el mudo, ahora la gente dice: cuidado, cuidado, que ahí viene el mudo. Gloria a Dios. Pero ahora ya no está mudo, ahora habla, y habla palabras de vida eterna. Y cuando llega, la gente se quiere esconder, la gente no lo quiere ver, no quiere hablar, porque sabe que lleva palabras de vida eterna. Aleluya. Que se cuiden todos, que ahí viene el mudo. Aleluya. Pero ahora ya lo que no saben es que ya no es mudo, ahora habla, ahora sabe lo que habla. Ahora no, lo bueno fue que no habló antes. Aleluya. Gloria a Dios, porque antes de que conociéramos al Señor hablábamos, pero hablábamos puras tonterías. Pero gracias al Señor que aquellos que no hablaban ahora pueden hablar, y lo primero que van a hablar es diciendo: gloria a Dios. Antes era mudo, pero ahora puedo hablar, ahora puedo glorificar, ahora puedo testificar, ahora puedo decir: gloria a Dios. Aleluya. Ahora puedo decirle: Señor, te amo. Ahora puedo decirle: Señor, a ti sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Dios no quiere un pueblo mudo, Dios quiere un pueblo que sepa alabar su nombre. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren alabar al Señor en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Vénganse para acá y vamos a alabar al Señor.